vamos a aprovechar y estamos llegando puntualmente. Así que bueno, la verdad que bueno, para todos, buenas tardes o buenas noches, depende desde qué punto nos están acá conectando, desde acá Scrum Latam Comunidad, estamos felices, ¿sí?, de que nos estén acompañando. Bueno, como muchos sí me conocen, mi nombre es Karina Sandoval, voy a estar acompañándolos como moderadora a lo largo de esta hora. Así que bueno, vamos a ir dando esta bienvenida a este webinar, que bueno, vamos a compartir una increíble charla. Retenemos el rol de Scrum Master de la mano, ¿quién más?, de Carlos Javier Prieto, un experimentado facilitador, y muy agradecida a Carlos, donde vamos a estar hablando de promover ese aprendizaje, de fomentar la autonomía, ¿sí?, de desafiar esa zona de confort y fomentar esa mejora continua. Así que respecto a esta gran dinámica, le vamos a comentar que por supuesto pueden hacer las preguntas mientras se esté exponiendo, y si no, a través del chat, los que sean un poquito más de querer esperar por ahí el término del webinar. Y bueno, vamos a ir viendo un poquito de esto, ¿no? Y la verdad que conociéndolo a Carlos, los que no los conocen, es también contarles un poquito de él, ¿no? Es un aprendiz eterno, la verdad que una de las cosas que ahí me comentaba él, una de las cosas que le va apasionando es su propósito siempre de trascender en la vida de las personas, y cree que hay mejores formas de hacer las cosas, y eso es fundamental para él. Ingeniero de sistemas, es especialista en dirección de empresas, profesional en gestión de proyectos, con varias certificaciones, PMI, ACP, DECAM, del PMI, con 12 años de experiencias en proyectos en LATAM y en el sector tanto público, banca e industrial. Así que bueno, doy paso a vos, Carlos, para que tomes la palabra, y bueno, y a los participantes los invito a aprovechar este conocimiento y esta experiencia que nos va a estar acercando Carlos en este web. Así que disfrútenlo. Muchas gracias, Karina. Es un gusto poder estar acá con todos ustedes. Muchas gracias también a Rubén por la invitación el día de hoy a compartir con ustedes un poco, ¿no? Creo que, o sea, yo no vengo a traer la verdad revelada. Quiero construir con ustedes esto. Creo que es lo más rico e interesante poder construirlo también de las experiencias que ustedes tienen. Entonces los invito a que pues tengamos una participación muy activa. Yo tengo la presentación diseñada a base de preguntas para que podamos intercambiar temas. Entonces los que quieran abrir el micrófono lo pueden abrir. Los que quieran escribir también en el chat lo pueden hacer. Los que se sientan cómodos también prendiendo la cámara, genial, para ver cómo están recibiendo el mensaje. Y bueno, pues les agradecería muchísimo que si para empezar a practicar esto y a ver si estamos de acuerdo con estos acuerdos, utilicemos la manito arriba de las reacciones de Zoom para ver si estamos de acuerdo con esto. Gracias, Karina, y pues nos vamos con estos acuerdos. Perfecto. Entonces, primero que todo, me gustaría, no sé, que escribiéramos ahí rápidamente en el chat qué roles tenemos en la sesión. Sería muy rico porque de esa forma yo también voy a poder ir modelando la conversación y llevando la conversación por cierto lado dependiendo del rol. Entonces, aquí nos dice Jenny que es Scrum Master, Edo nos dice que es Scrum Master, bueno, John también, Jenny. Karen nos dice que es Pro Owner, perfecto. Karen, genial, gracias. Karina también Pro Owner, interesante. Ok, Rubén, súper, muchas gracias. Va, ahí también tenemos Project Manager, Emi, Jorge, que también es líder de desarrollo. Ok, Yamil Scrum Master, perfecto. Bueno, entonces tenemos varios Scrum Master, algunos Pro Owners y Project Managers y líderes de desarrollo. Perfecto. Bueno, entonces, lo primero que también quisiera que empezáramos a revisar un poco de qué va esta charla. Pues la charla tiene un propósito y es que nos cuestionemos un poco el rol del Scrum Master, ¿no? Y para eso quiero empezar como a validar con ustedes, acá el que quiera abrir el micrófono, en el chat también, cuáles creen ustedes que son las principales responsabilidades del Scrum Master, porque eso es o sea, con esta pregunta comienzo y al final vamos a terminar volviendo a responder esta pregunta después de que hayamos hecho toda la
pues toda esta interacción, todo este 50 minutos que vamos a compartir. Entonces, pues qué rico poder como ver cómo partimos ahorita, ¿no? O sea, los que quieran pueden abrir el micro, participar en el chat. ¿Cuáles creen, para ustedes, cuál es la principal responsabilidad de un Scrum Master? Porque como les digo, esto también lo vamos a volver a revisar al final de la sesión para ver cómo llegamos y cómo nos vamos. Entonces, Eddie dice facilitador de equipos, perfecto. Karen dice que es facilitador, ok. Líder servicial, gestión de procesos de Scrum y ayudar a eliminar impedimentos, aumentar la velocidad del equipo, líder servicial empoderado de equipos, levantar impedimentos, ok, listo, va. Entonces, bueno, entonces en pocas palabras, varios coinciden en que es un facilitador, varios coinciden en que es un líder servicial y que ayuda como a eliminar como impedimentos, ¿no? Evangelizador, dicen por acá, perfecto. Bueno, entonces, promover el marco de trabajo, súper. Entonces, estamos partiendo, eso es de donde estamos partiendo y donde pues todos estamos partiendo. Gestionar el marco de trabajo de Scrum, perfecto. Listo, ya tenemos 30 personas. Bueno, entonces yo aquí quería traer pues rápidamente como unas breves, ustedes esto ya lo saben, este es solamente como un punto de partida y es lo que nos dice la guía de Scrum pues en el 2020. ¿Por qué lo traigo? No, pues lo quiero traer porque es que a partir de esto es que quiero generar una brecha, ¿no? Quiero generar como un punto de partida de lo que dice la guía, que es el rol de Scrum, y lo que quiero retar o proponer no es la verdad absoluta, es desde mi experiencia lo que he visto y observo que pudiéramos retar este rol más allá de lo que nos dice la guía, ¿no? Porque la guía, ¿qué nos dice? Pues nos dice lo que ustedes estaban diciendo un poco, ¿no? Es un poco el que ayuda a establecer el marco de trabajo, un poco el que ayuda a lograr la efectividad del Scrum, del equipo, ¿no? Un poco ayuda también a enfocarse en la entrega de valor y ayuda a encontrar como técnicas que ayuden como a lograr esa definición de los objetivos del producto. Entonces, por acá dice, bueno, Evis, bienvenida, buenas tardes. Entonces, digamos que esto es un poco, pero esto es lo que vamos a retar y esto es lo que yo quiero que hoy retemos. ¿Por qué? Pero yo le pregunto a ustedes aquí, me gustaría que participaran acá, y es, de acuerdo a su experiencia, un producto o servicio puede ser desarrollado por un solo equipo. Cuando hablo de un producto, imagínense, por ejemplo, un producto como, no sé, como crear un nuevo producto de crear una cuenta de ahorros online o crear, por ejemplo, otro tipo de producto. Entonces, Jenny nos dice que no, Evis nos dice que no, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna opinión diferente o todos coincidimos en eso? Entonces, bueno, creo que con Jenny y Eves nos dicen que no, y efectivamente, pues efectivamente no, o sea, digamos que normalmente para poder construir un producto o servicio se requiere de varios equipos. Es por esto que de ahí surge que el rol del Scrum Master tiene que ser un rol, o sea, y aquí yo les traía un ejemplo básico y es, pues para dar respuesta a una solución de un producto o servicio, necesitamos, por ejemplo, organizar varios equipos alrededor de un valor para poder entregar ese producto o servicio. O sea, por ejemplo, sea una tarjeta de débito corporativa, o sea, por ejemplo, otro producto o un servicio como el traspaso entre cuentas, pero todo esto necesita necesariamente pues de varios equipos para poder dar respuesta a ese producto o ese servicio. Entonces, acá es que nace un poco la propuesta de lo que yo he visto en la experiencia que es súper importante para este rol y es las responsabilidades adicionales al rol que nos propone SAFe. Em, ¿Quiénes de acá pues han escuchado un poco qué es SAFe? Me pueden escribir por el chat, sí, no, para saber si explico primero qué es SAFe
rápidamente sí. Pues Jenny nos dice que sí. ¿Alguien más? ¿Quién nos dice? ¿Se ha escuchado que es safe? Ok, también Edu, perfecto. Bueno, les voy a dar rápidamente. Ok, César Nieto nos dice que no, no, perfecto, listo. Entonces les voy a explicar. Safe es un marco para de escalado, es un marco de escalado para poder escalar la agilidad de la organización. Y ustedes dirán, pero ¿por qué escalar la agilidad en la organización? Bueno, por lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Y era porque si ustedes ven acá, pues estábamos diciendo, pues es que un producto o servicio de un cliente no lo resuelve un solo equipo, lo resuelven varios equipos que están interrelacionados alrededor del valor para poder entregar un producto como una tarjeta de débito corporativa o otro producto. Entonces, ahí, en este contexto, es que necesitamos escalar la agilidad. Entonces, SAFe lo que nos ayuda es a poder dar respuesta a eso. Es un marco de escalado, no es el único, quiero aclarar, pero es uno de los más utilizados para poder escalar la agilidad en la organización y poder responder a construir ese tipo de productos o servicios. Entonces, eso es SAFe, pues así a muy alto nivel. Entonces, SAFe, así como Scrum es para los equipos, SAFe es para escalar la agilidad y es un marco de varios que existen. Pues Safe tiene una propuesta interesante en su última versión. Ellos en la versión 6 nos dicen, oye, mira, estas son las responsabilidades de un Scrum Master en la agilidad a escala. Y ya vimos que pues es necesario ampliar esa visión porque un producto no se construye con un solo equipo. Entonces acá me gustaría que ustedes participaran en el chat o abrieran el micro y me dijeran cuáles de las responsabilidades que ustedes observan acá son diferentes a las que ustedes hoy en día hacen, para que empecemos a hacer ese contraste de lo que ustedes hacen hoy en día con, o por ejemplo, para los que son Product Owners también pueden participar. ¿Qué ven que hacen sus Scrum Master? ¿Y qué es lo que ven que no hacen? Entonces la pregunta para que me ayuden en el chat es, ¿qué ven ustedes que hoy en día no están haciendo de lo que nos está proponiendo acá, pues, Save con respecto al rol del Scrum Master? ¿Qué ven que es diferente, que hoy en día no hacen? Para que empecemos como a cuestionarnos un poco. Porque de eso se trata esta sesión, de que podamos cuestionarnos un poco el rol que hoy en día estamos desempeñando. Entonces, ¿quién quiere participar? Por ejemplo, Jenny, un ejemplo. Sí, Jenny, por ejemplo, dice crear equipos de alto desempeño. Ok. Dice Edu, mejorar el desempeño del ART. Ok, ya les voy a explicar qué significa la palabra ART para que de pronto los que no lo sepan. ¿Quién más, por ejemplo? ¿Qué de lo que está acá hoy en día no hace? ¿Quién más? Por ejemplo, mientras van pensando, les voy contando. Por ejemplo, Karen Paola dice mejorar el desempeño del AR. ¿El AR qué es? El AR es un término que tiene SAFe para definir como lo que es el tren, ¿no? Entonces, hoy en día, pues como les decíamos, si necesitamos que un producto o servicio se construya por varios equipos, como lo estábamos viendo acá, pues esto es un tren, esto es otro tren y esto es otro tren. Entonces, cuando nos dicen acá mejorar el desempeño del tren, es mejorar el desempeño de este conjunto de equipos que están interrelacionados. No es para las personas que posiblemente dice identificación de riesgos y dependencias entre equipos, mejorar el desempeño del AR, ok, mejorar el flujo, dice Norma. Perfecto, entonces todos, o sea, la mayoría de las personas coinciden en que, por ejemplo, algo que hoy en día no hacen es mejorar el desempeño del AR y otros también, por ejemplo, como Norma, menciona también que no se realiza hoy en día la mejora del flujo, ¿sí? Y ahora les pregunto, ¿qué de lo que está acá ustedes hoy en día hacen? ¿Qué creen ustedes que de lo que hacen hoy en día, en su día a día, hacen de lo que está ahí? ¿Quién nos quiere contar? Ahí en el chat
qué de lo que ustedes observan en esta imagen hacen hoy en día. ¿Qué responsabilidades hacen? ¿Cuál creen ustedes? Por ejemplo, perfecto. Jenny, contribuir a la ejecución de la iteración. Sí, es correcto. Jenny también, Janet, disculpa. Y Jenny dice crear equipos de alto desempeño. Perfecto, sí. Dice Norma, contribuir a la ejecución de la iteración, correcto. ¿Por qué? Porque en contribuir a la ejecución de la iteración está la planeación, está la review, está la retro, está preparar, o sea, la demo. Entonces, digamos que eso lo hace. Y también, como lo dice Janet, ¿no? Pues ustedes están contribuyendo a crear equipos de alto desempeño. Entonces, digamos que por eso también hoy en día lo hace. Por ejemplo, Jorge nos dice, que sí, que él trabaja también en mejorar el flujo. Pues bien, les hacía estas preguntas porque ha sido bastante, digamos que interesante esta nueva propuesta que nos trae SAFe por estas tres cosas que son diferentes. ¿Cuáles? Como lo mencionaban, uno es mejorar el flujo. O sea, ya de hecho te están diciendo, oye, señor Scrum Master, necesitas tener una visión de flujo. Más adelante lo vamos a ver y para tener vamos a ver qué es eso de mejorar el flujo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante y lo vamos a detallar. Otra cosa también que nos dice es, necesitas mejorar el desempeño del tren, o sea, necesitas apoyar esa mejora del tren. Y ya vamos a ver por qué, ¿no? O sea, vamos a ver por qué es que se necesita eso. Y otra que le agregan es la de facilitar la planificación del PI. Para los que de pronto no saben qué es la facilitación de un PI, que eso es un concepto también de agilidad en escala, la facilitación de un PI es cuando varios trenes, o sea, varios equipos se organizan para cada 3 meses organizar los objetivos que van a cumplir en esos 3 meses y revisar sus dependencias y alinearnos a los objetivos de la organización para entregar el valor en ese periodo de 3 meses. Entonces, ya teniendo como estas tres responsabilidades nuevas que nos sugiere SAFe y que la verdad de mi experiencia sí agregan mucho valor al rol, entonces vamos a entrar a detallar cada una de estas, ¿no? Entonces, ¿por qué gestionar las dependencias? Y ese es el primer punto que vamos a empezar a revisar. Esta imagen que ustedes ven al lado izquierdo es una imagen de una planificación de un PI. Todas esas líneas rojas que ustedes ven son la cantidad de dependencias que pueden haber entre los diferentes equipos. Y me encanta estas dos frases que saqué de acá, que las saqué de hecho, no es que yo las haya inventado, las saqué de hecho de un libro que me encanta mucho y les recomiendo mucho, que se llama Rethinking Agile. Ahorita más adelante les coloco en el chat cuáles son las referencias, pero ahí en ese libro pues lo que nos dicen es, oye, mira, en realidad tú no puedes eliminar todas las dependencias. Y quiero volverles o sea, quiero volver al mismo punto. Estamos partiendo de que para entregar un producto o servicio, tienes que coordinar o poner alrededor del valor varios equipos. Pero cada uno de estos equipos, entre este y este equipo, entre este y este, entre este y así sucesivamente, hay dependencias. Y siempre las va a haber. O sea, por más que lo quisiera uno, no puede eliminar todas las dependencias porque estaríamos subutilizando pues, el sistema. Entonces, lo que necesitamos es pues tratar de eliminar la mayor cantidad de dependencias y con las que nos queda, gestionarlas muy bien. Entonces, eso es súper importante y es una de las responsabilidades que conecta muy bien con esto que está acá. Y es primero mejorar el desempeño. La gestión de las dependencias está muy relacionada con el mejorar el desempeño del tren. Y normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que normalmente pues nos dedicamos solamente a trabajar en el equipo. O sea, nos dedicamos solamente a trabajar en el equipo y no en las dependencias que podemos tener con los otros equipos. Las dependencias pueden hacer la diferencia para que podamos entregar valor en mucho más corto tiempo.
porque eso se nos puede volver cuellos de botella. Y a eso está relacionado en cierta parte, no es lo único, para mejorar el desempeño de ese tren. Y hay algo que continúo con la segunda parte de este tema de las dependencias, y es que esa agilidad de negocio no es tener un montón de equipos ágiles. Normalmente las organizaciones dicen, no, es que ya tenemos, antes teníamos 20 equipos y ahora tenemos 50. La agilidad no está en que yo tenga 20 o 50 o 30 equipos. La verdadera agilidad está en las interacciones entre esos equipos sean ágiles. O sea, que estas interacciones que yo tenga entre todos estos equipos para un producto y entre diferentes productos en realidad sean ágiles, porque ese es el gran desafío que tenemos cuando estamos construyendo varios productos o servicios. Entonces, hasta acá, yo quiero preguntarles a los que están acá, 37 personas que estamos acá, ¿qué piensan de esto? O sea, de esto. Acabamos de ver por qué la gestión de dependencias es importante. Después de lo que les he explicado, ¿creen que la gestión de dependencias es algo que agregaría valor al rol del Scrum Master? ¿Creen que potencializaría el rol? Jorge Yepes levantó la mano. Adelante, Jorge. Puedes abrir el micro, Jorge. O si quieres abrir, no sé. Ya, Te escuchamos. vale. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto, adelante, Jorge. Jorge. Vale, yo creo que agrega mucho valor y agrega mucho valor y es donde deberíamos agregar valor en una opinión personal, porque digamos que el agilismo, digamos que el reto que tenemos hoy día en los Scrum Master es precisamente, se basa en la diapositiva que tenías anteriormente, y es porque ya no solamente es el rol que va a estar llevando a cabo las ceremonias, planificando y ese tipo de cosas, sino ir más allá, ¿cierto? Y es como que las dependencias siempre van a existir, tú lo acabas de decir, pero esas dependencias no se van a mover solas y con esas dependencias el proyecto no se va a poder llevar a cabo o sí se va a poder llevar a cabo, pero no con el resultado y con los tiempos y ese time to market que se esperaba ya no va a ser y ese retorno no va a ser el mismo que se esperaba. Entonces, si nosotros digamos que estamos en esa capa y tenemos esa capacidad y nuestro rol está tenemos esa capacidad de gestionar esas dependencias a gran nivel, ¿cierto? No a nivel de solamente de equipos, vamos a poder generar un valor agregado que no solamente va a ser llevado o supeditado a ejecutar un simple marco, que ya para muchas organizaciones ya está muy adherido, que ya digamos que está en el gen de las, en la cultura y que ahí el día de mañana un Scrum Master ya no hace sentido, ¿cierto? Completamente. Completamente, Jorge. Muchas gracias. Porque resumiste perfectamente, no es solamente las dependencias del equipo, sino las dependencias con otros equipos que pueden ser dentro del mismo producto o entre varios productos. Porque pues como lo decía Eddie también acá, pues eso es lo que genera también pues reprocesos, falta de calidad, demoras como tú lo decías, pues en la entrega del valor y demás. Muchas gracias, Jorge, entonces. ¿Alguien más que quiera contarnos algo? Por acá entonces ya resumí lo que dijo Eddie, lo que dijo Janet. Va por aquí, Jenny nos decía, ¿qué es equipos ágiles? ¿Qué es equipos ágiles? Bueno, cuando hablamos de equipos ágiles, solamente ahí para aclararle a Jenny, es un conjunto de personas que tienen pues diferentes skills para poder en conjunto todos entregar un producto o servicio. Entonces, es un conjunto de personas que, por ejemplo, que tiene todas las conocimientos para poder entregar, ¿no? Un producto o servicio. Entiéndase como si fuera, entonces si necesitamos, por ejemplo, desarrollar APIs, entonces está el que hace las APIs, el que también hace las interfaces, o sea, todo el conjunto de personas que tienen todos los conocimientos necesarios para poder entregar ese producto de principio a fin.
Vale, entonces ahora el siguiente punto que les vengo a hablar es la eficiencia en el flujo. ¿Y por qué la eficiencia en el flujo? ¿Por qué? Porque si ustedes observan en esa imagen que está al lado izquierdo, este es un flujo de un equipo que parte desde la parte de ideación hasta la integración, pues hasta la integración ya de todos los diferentes componentes del producto o servicio. Ahí cabe aclarar y quiero mencionar que pues cada organización define y cada equipo define cuál es su flujo de valor, o sea, cuál es ese conjunto de pasos o de estados que van a seguir pues las historias de usuario. Entonces, este pues, es un ejemplo de uno donde nosotros, pues donde yo trabajé, y lo más importante de esto es que uno necesita, para poder lograr esta responsabilidad que dice acá, que es el de mejorar el flujo. Cuando hablamos de mejorar el flujo, se necesita es revisar los cuellos de botella, ¿no? ¿Cuáles son los cuellos de botella? Y acá en esta imagen que ustedes observan, ¿dónde creen ustedes que están los cuellos de botella? No, o sea, quiero, para que esto sea un poco dinámico y sigamos interactuando es en el chat. ¿Dónde creen ustedes que en esta parte están los cuellos de botella? Les explico qué es un cuello de botella. Un cuello de botella es donde más tiempo gastamos para poder llevar a cabo una actividad. Entonces, de esas barritas que ustedes ven ahí en esa gráfica, ¿cuál es la barrita donde más estamos gastando tiempo? Acá está la barrita y acá está la descripción en orden de cada una de esas. Entonces, ¿quién quiere contarnos, abrir el micro o escribirnos en el chat? La ¿En dónde integración según? total. Dime. En la integración total. Correcto. Nos estamos gastando 75,57 días en promedio en esa etapa. Entiéndase integración como en la parte donde integramos todos los componentes para poder ya generar como el producto final. Entonces ahí es. ¿Y cuál es la segunda parte donde más nos estamos demorando? Aquí, por ejemplo, dice Yamile y en la barra gris, correcto. La barra verde y la barra gris. La barra verde es la integración total y la barra gris nos estamos demorando 57,63 días en promedio en la etapa que se llama diseño e implementación. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿esto por qué? O sea, ¿esto de dónde sale? Pues lo que pasa es que normalmente cuando tenemos pues tanto trabajo en progreso, o sea, cuando tenemos tantas historias de usuario, pues en ciertos momentos del proceso continuo, del flujo de valor, las historias se pueden demorar más o menos en ciertas etapas. ¿Por qué? Por dependencias, porque no se están gestionando correctamente, porque la capacidad de ciertas personas en el equipo está pues sobreestimada, están súper ocupados, su capacidad está pues sobredimensionada o por muchas razones podemos tener esos cuellos de botella, pero nuestro rol como Scrum Master es primero identificar dónde están esos cuellos de botella. ¿Por qué? Porque si no identificamos dónde están esos cuellos de botella, no vamos a poder enfocar bien los esfuerzos del equipo. Y aquí me encanta conectar eso que les estoy comentando con esta frase que puse al lado derecho. Y es, aquí lo que nos dice es, mira, tú puedes ser un Scrum Master maravilloso y el equipo puede ser muy bueno. Pero si tú no sabes dónde es que se están gastando la mayor parte del tiempo del equipo, no vas a poder redireccionar el esfuerzo de las personas para que estos tiempos disminuyan. O sea, para que ya no nos demoremos 76 días, sino que ya nos demoremos menos.
o para que no nos demoremos 57 días, sino nos demoremos menos. Entonces, es por esta razón que ahí lo que nos está diciendo esta imagen es, oye, necesitamos promover un pensamiento sistémico para que apoyemos al equipo a que se pueda focalizar en lo que importa. Porque de nada me sirve que el equipo se enfoque en actividades donde no hay un desperdicio de tiempo, sino en donde más nos estamos gastando tiempo para reducir eso. Porque si reducimos estos tiempos, vamos a entregar valor más continuamente y frecuentemente. De hecho, les doy un tip, las personas que no sigan a esta persona, que se llama @tabe, bueno, ese nickname que aparece acá, con el arroba, se lo recomiendo, lo busquen así en LinkedIn. Es una persona que sigo y propone muy buenas cosas e interesantes cosas para potenciar el rol del Scrum Master. Y cuando leí esta, pues me encajó perfectamente con la definición, pues de esta definición que tenemos acá. Y es la definición de por qué necesitamos mejorar el flujo. Y una de esas razones que lo necesitamos mejorar, porque en el flujo pueden haber cuellos de botella que están generando ineficiencias. Entonces, acá, pues a las 40 personas que tenemos en este momento, les pregunto ahora con la misma pregunta. ¿Creen que el mejorar el flujo agrega valor al rol del Scrum Master? Jenny, adelante. Tengo una pregunta. Gestiono el flujo, pero cuando ya está en la iteración, porque estos datos los tienen ya cuando ha pasado el producto por todo el flujo. ¿O Ok. hay formas de hacerlo antes? Mira, es buena esa pregunta. ¿Por qué? A ver, normalmente lo que suele pasar, y lo que suele pasar mucho, es que todo lo que nosotros, todas las historias de usuario que inician en un sprint, en teoría terminan en ese sprint. Y de acuerdo al definition of done, pues normalmente las historias de usuario no necesariamente de acuerdo al definition of done terminan en producción en ese sprint, sino que el definition of done, por ejemplo, de las historias es, toda historia se termina cuando ya haya sido probada, pero eso no implica que esa historia de usuario ya haya estado en un ambiente preproductivo o en un ambiente productivo. Entonces, yo para responderte a tu pregunta, ahí es, nosotros no solamente, o sea, nosotros necesitamos ver el flujo, pero cuando digo ver el flujo, es desde que la historia se está redactando hasta que se pone en producción. Y normalmente ese tiempo, desde que se empieza a construir hasta que se pone en producción, no es el tiempo de un sprint. Normalmente en muchos casos. Entonces, necesitamos es ir midiendo ese tiempo, porque ese tiempo es el que nos va a permitir ver dónde están los cuellos de botella. Si solo vemos el pedacito del sprint, nos estamos quedando con una visión corta, porque como nos lo dice acá este mensaje del lado derecho, necesitamos tener un pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico lo que nos dice es, ve todo el sistema desde donde comienza hasta donde termina, para que puedas observar qué parte de ese proceso es donde está los cuellos de botella. No sé si de pronto me hice aclarar un poquito, Jenny. Sí, señor, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más que quiera participar, que quiera pues decirnos si considera que esa pensamiento sistémico y que ese pensamiento y esa mejora del flujo sí es una responsabilidad que le agrega valor al rol del Scrum Master? Por el chat, eh, por también pues por el audio. Aquí dice Evi sí agrega valor porque puede disminuir los tiempos en el desarrollo del sprint. Sí, dice Norma, totalmente, sí.
Entonces, pues bueno, entonces estamos de acuerdo en que sí es una responsabilidad, ¿no? Ahora, dice, pues se agrega mucho valor, métricas como lead time, cycle time, ayudan, correcto, Jorge, y dice Norma, porque mejora la productividad del equipo. Súper, va. Ahora, entonces, hay algo, yo sé, y voy a continuar con este concepto. Este concepto voy a tratar de explicárselo lo más sencillo posible, pero es, está conectado con el anterior. Y es, cuando decíamos que necesitábamos medir el end-to-end, muchos, no estoy diciendo todos, muchas organizaciones comenzaron la agilidad en TI. Y cuando decimos que comenzamos la agilidad en TI, es porque solo empezamos a medir el ciclo de lo que nosotros llamamos el downstream. O sea, empezamos a medir solo el tiempo que nos demoramos en desarrollar las historias de usuario y en poner y en probarlas y hasta posiblemente en colocarlas en un ambiente productivo. Pero muchas organizaciones no miden algo que se llama el upstream. Y el upstream es donde nacen las iniciativas, es donde nacen las ideas de negocio. O sea, es donde nace la idea de, ay, es que necesitamos hacer un producto de crear una tarjeta online de crédito que la pidan en un minuto. ¿Por qué? Porque eso le va a apuntar a un objetivo estratégico de la organización. Y ese tiempo, desde que nace la idea hasta que se pone en las manos del cliente, normalmente no se mide. Solo se mide la parte de cuando ya el equipo está desarrollando todas las historias para que esa idea de negocio, que es esa tarjeta de crédito que puedan solicitar en un minuto, ese tiempo no se mide. Y ese lead time, que es una métrica que Jorge nos decía, se debe de medir desde que nace la idea por parte del negocio hasta que se pone en las manos del cliente. Y muchas veces no se mide ese tiempo total. Entonces, la mejora del flujo es algo que también debemos de contemplar, no solamente en los tiempos que nos demoramos en desarrollarlo, sino también desde que nace la idea, porque ahí hay unos tiempos también que se deberían de contemplar para poder saber realmente, desde que a mí se me ocurrió la idea hasta que la puse en las manos del cliente, cuánto me demoré, porque ese es el tiempo real del lead. Y solamente con esto les quiero decir que el upstream es construir lo correcto, o sea, nos permite saber si eso que yo como usuario de negocio me estoy imaginando está alineado a la estrategia, eso es lo que se define en el upstream, y en el downstream es construirlo correctamente. O sea, ya que el negocio vio que eso está alineado a la estrategia, ahora sí, pues que se construya correctamente por los equipos de tecnología. Ahora quiero preguntarles a ustedes, y es algo que me parece que es súper importante, y es, ¿quiénes de ustedes conocen cuál es el lead time del producto o servicio en el cual ustedes participan? Pueden responder por el chat, también abrir el micro, teniendo en cuenta que pues, ya les dije que era el lead time, ¿no? O sea, ya les dije que el lead time era desde que nace la idea, o sea, desde que el negocio se le ocurrió, quiero llevar quiero llevar a las personas a un viaje intergaláctico y yo no sé qué cosa, hasta que se materializa esa idea, ¿no? Entonces, ese es el tiempo desde que se le ocurrió llevar a unas personas allá a hacer la inmersión a ver los escombros del Titanic, hasta que ya lo pudieron hacer, ¿no? Entonces, ahorita que está de moda este tema del Titanic, que se murieron estas personas y demás. Entonces, dice, por ejemplo, aquí nos dice, entonces dice, Angie Salazar dice, el lead time se mide por historias de usuario o por iniciativa. El lead time, Angie, se debe medir por iniciativa.
porque el lead time, o sea, una historia de usuario no le entrega valor al cliente, lo que le entrega valor al cliente es la iniciativa, es el producto como tal. Entonces debes de medir el lead time por iniciativa. Muchas gracias por tu pregunta, Jenny. John dice que 30 días, Jenny dice no lo conozco. Jorge dice, yo tengo el lead time y el cycle time de los productos que desarrollan mis equipos. Ok, perfecto. Ariana dice, no tengo esa información. Dice, uno cree conocer el lead time y en mi experiencia no está siendo menor de 60 días. No, de hecho, quiero decirles que si en realidad, o sea, ahí hay que entrar a mirar, o sea, desde dónde lo están midiendo, porque por experiencia, entonces, muchas organizaciones, de hecho, el lead time no es ni de 30 ni de 60. Si es así, o sea, están geniales, están maravillosamente. Pero les digo que normalmente, por mi experiencia, a veces es de 3 meses, es de hasta, mira, por ejemplo, estos son 165 días, o sea, estos son más 4 o 5 meses, hasta en algunos casos llega a ser 9 meses, un año. Entonces, ¿por qué? Porque por eso les digo que es muy importante que ustedes lo conozcan, porque el lead time no es, ya te doy la mano, Jorge, no es el tiempo que se demoró este equipo en entregar las historias de usuario. Es todo este conjunto de equipos hicieron un conjunto de historias de usuario, pero es el tiempo desde que se comenzaron a hacer estas historias de usuario de este equipo y se terminaron las de este junto con las de todos. Y ese total de todos es el lead time o pues del producto o servicio, que ese es el que necesitamos medir, porque en realidad ese es el que pues, nos dice cuánto en realidad nos estamos demorando para después mejorar. Dice Jenny, 6 meses y no hemos pasado a producción. Entonces, ojo, porque el lead time es cuando ya está en las manos del cliente. Entonces, tu lead time no es de 6 meses, es de más, porque tienes que incluir el tiempo productivo. Uno puede tener el dato desde que se presenta la iniciativa en el PI, pero de ahí hacia atrás es una incógnita. Lo que tú mencionas, Edu, es esto que estaba mencionando acá. Tú lo tienes del downstream para acá, no lo tienes del upstream, pero debería de medirse también junto con el upstream. ¿Adelante alguien iba a hablar? Ok. Entonces, es por eso. Entonces, se debería de medir desde ahí. Jorge, te doy la palabra. Adelante. Vale, gracias, Carlos. Para el lead time hay que hacer hay que hacer un doble clic, ¿cierto? Como con el tema del lead time, porque, porque digamos que también es cómo lo configures dentro de la herramienta que estés utilizando y qué tan purista, digamos, que seas como con la definición del lead time. Porque digamos que en algunos casos, tener un lead time, digamos que amplio, no significa que estés saliendo tarde o que estés teniendo un gran tiempo para salir al mercado. ¿Por qué? Porque recordemos que si miramos la gráfica o el dibujo que nos está mostrando Carlos, es desde que eso está en idea. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un PO que es un buen PO, que tiene un backlog de producto sano, es un PO que está creando las historias de usuario con mucho tiempo antes de entrar a un sprint, las está refinando y está cumpliendo con el definition of ready de las historias de usuario. Entonces, si yo tengo un PO que hace eso, y que está planeándose bien, entonces esa buena práctica afecta al lead time porque está creando historias en un tiempo. Entonces nos está midiendo desde la idea. Entonces, es una métrica que hay que hacerle un doble clic y no solamente presentarla como en números, sino también es cómo la métrica influye en el contexto, ¿cierto? Porque digamos que si algo sabemos en agilismo y en marcos como Scrum,
las métricas que nos ofrecen este tipo de marcos de trabajo no nos dicen nada por sí solas, sino que hay que tener como el contexto de por qué la velocidad, de por qué el throughput, de por qué el cycle time, ¿cierto? Digamos que es un complemento entre todas y que no se puede ver una separada de la otra porque te vas a quedar con una visión muy corta de lo que está pasando realmente con el equipo, con los equipos, con el producto y con el flujo completo. Es interesante este tipo de Eso métricas. que conectas, eso que dices está excelente porque ahorita voy a profundizar precisamente en eso que estás diciendo, que es, pues, no es una sola métrica, sino que es un conjunto de métricas que todas en conjunto te permiten analizar. Y ahorita vamos a profundizar en ese tema. César nos dice acá, no me queda claro por qué debería medir desde el upstream, cuál sería el beneficio. Entonces, el beneficio, César, de poder medir desde el upstream es que finalmente, en el upstream es donde se define, hay, por ejemplo, 200 iniciativas, porque al negocio se le ocurren cada día una cosa diferente. Pueden haber 50, 100, 200. Al cerrar toda la etapa del upstream, tú terminas con 20 o con 15. O sea, priorizando el valor alineado a la estrategia de la organización y los OKRs de la organización. Entonces, puede ser que la idea de negocio que a ti se te ocurrió como dueño de negocio vaya a dar mucho dinero, o sea, que vaya a aportar el 30% de rentabilidad de acuerdo a los objetivos estratégicos planteados por la organización. Pero ¿cuánto te demoraste desde que se te ocurrió la idea a ti, que eso iba a aportar un 30% en la utilidad, hasta que se materializó y se puso en producción? 1 año y medio, 2 años. Y la competencia, en 6 meses, se le ocurrió algo igual o mejor y lo sacó en 6 meses. Entonces, por eso es que sí vale la pena contar el tiempo desde que tú tuviste la idea como negocio hasta que la pusiste en producción. Porque no es lo mismo demorarte 1 año y medio que demorarte 6, porque a alguien se le puede ocurrir eso. Ok. Dice Eddie, medir desde el upstream permite visualizar la capacidad que tiene la organización para generar valor. También, porque puedes empezar a ver la demanda que tienes y la capacidad que tienes. Aquí tienen 2 personas levantadas la mano. Mario, adelante. Gracias. Una consulta. Como estamos midiendo desde que nace la iniciativa hasta que lo llevas a las manos del cliente, ¿es correcto? Correcto. Pero significa que hasta que entregaste completamente el proyecto, porque como entregamos por MVP, entregamos releases, hasta que damos el último release y ya no hay nada más que hacer, o puede ser cuando entregamos el primer MVP. Ahí no me queda No, claro ese es cuál el sería la MVP. línea. No, el MVP. No, recordemos que lo que estamos midiendo es las entregas de valor. Y las entregas de valor es los MVPs, ¿no? Cuando yo digo el producto o servicio en las manos del cliente, me refiero a los MVPs, ¿no? A eso me refiero, a poder medir los MVPs. Okay. Posiblemente a varios les pueda hacer ruido este tema del upstream, porque este es un tema que normalmente no se ve, pero esto es un tema de portafolio, de gestión de portafolio, pero es un tema que necesitamos ir incorporando porque finalmente es el tiempo total es ese, ¿no? Es desde que a ti se te ocurre la idea de que con este vamos a ganar, con esta idea vamos a ganar el 30% del mercado que hoy en día no tenemos, hasta que la puedes materializar. Porque otra startup en 6 meses sacó una idea que te quitó ese 20% de mercado y la sacó en 6 meses desde que a él se le ocurrió hasta que lo pudo materializar. Entonces, por eso sí es importante medir eso. Ok, gracias. Vale. Jenny. Sí, yo iba a mencionar algo que estabas diciendo y es que era bueno tener, no sé si esto se le llama una métrica del flujo end-to-end, porque muchas veces ya cuando salen los productos o servicios al mercado, pues ya no lo necesita el usuario, porque nos demoramos mucho tiempo
y pues ya no está generando valor desde que empezó con la idea hasta que salió. Entonces sí me Claro. parece ganador. Sí, no, totalmente, porque mira que esto le rompe la cabeza a mucha gente, porque, o sea, a ti se te puede ocurrir una idea maravillosa, pero si te demoras mucho en materializarla, a otro se le va a ocurrir más rápido que a ti y posiblemente te va a ganar ese es el costo del retraso, lo que normalmente se llama. El Scrum Master debería estar involucrado entonces desde el desarrollo de esas ideas de valor. César, no estoy diciendo que el Scrum Master debería estar involucrado desde el desarrollo de esas iniciativas de valor. No, porque de hecho esa gestión del portafolio se da ya a un nivel más, ya más estratégico, pero sí es importante que se pueda visualizar y medir ese flujo de valor en tu end. ¿Por qué? Porque una de las responsabilidades es buscar las eficiencias y la mejora del flujo. Si no podemos visualizar ese flujo, pues entonces no vamos a poderlo mejorar y no vamos a poder ver las eficiencias o cuellos de botella de ese flujo. Igual, sí hay que verlo porque en ese flujo participan varios roles y hay que verlo end-to-end, porque cuando lo vemos corto, pues no estamos viendo, de hecho, dónde están esos cuellos de botella. Eso después lo voy a conectar con otro tema y es el tema de que una de las responsabilidades que debería de tener ese Scrum Master sí es apoyar en sesiones de Design Thinking, en sesiones de Inception, en sesiones de descubrimiento de producto que suceden acá en el upstream, porque esas sesiones son las que le ayudan a la gente de negocio, a los product managers, a poder materializar y descubrir esa idea, cómo puede aportar valor o qué es lo que ellos quieren. Y eso se hace a través de este proceso del upstream. Pues pueden participar ayudando a facilitar sesiones como Design Thinkings, como Inceptions, como este tipo de sesiones de descubrimiento de producto para que se puedan ir refinando esas ideas y desde acá se vaya ayudándole al Product Manager a definir lo correcto alineado a la estrategia para que el equipo de TI ya lo construya correctamente. Vale, entonces Una pregunta ahí, yo qué les hacía pena. esta pregunta. Ah, ¿Esto ujú. aplica para equipos que hacen prototipos? Es que sí, o sea, digo, sí entiendo que los prototipos son parte ¿Del de upstream? esa o sea, como esa parte, ajá, como esa parte donde tú, a ver, los prototipos, ¿para qué son? Los prototipos te ayudan a ti a acercarte a una posible idea, ¿sí? De cómo pudiera ser para podernos ir acercando más a saber si eso es lo que queremos o no queremos, ¿cierto? Entonces, Ujú. eso ayuda un poco a ir viendo a través de, por ejemplo, en el Design Thinking están como estas dos partes, ¿no? En que tú diverges diverges y converges. Entonces, en la convergencia, tú ya ves como posibles soluciones, haces prototipos para ver si esas posibles ideas te funcionan, para ver si eso en realidad sí puede aportar o no a la estrategia de la organización, ¿no? Entonces eso puede también, eso también es parte de esa parte del upstream, de construir lo correcto, ¿no? Porque muchas veces uno de los retos que tenemos en las organizaciones es que estamos construyendo cosas que no Lo necesariamente están necesitamos. alineadas a la estrategia. Y eso es lo que nos ayuda aquí el upstream, a construir lo correcto, o sea, a definir, mire, son 5, no son 200, son 5, pero estas 5 le pegan a la estrategia. Ahora el equipo de TI sí lo va a construir correctamente, o sea, pero si le damos 200 cosas y de esas 200 cosas, 2 le aportan a la estrategia, por eso es que después decimos que TI no sirve para nada, que es que no le aporta valor, que pues sí, porque tú no priorizaste primero el valor y ellos no lo van a priorizar por ti, ¿no? Entonces, por eso es que este concepto de ver estos dos componentes le agrega mucho valor a ese análisis del end-to-end. Y yo quiero ahí recalcar con la pregunta de César y es,
Lo traje a colación porque esto hace parte de la mejora del flujo. Y si decimos que hay que tener un pensamiento sistémico, tenemos que ver el end-to-end. No podemos quedarnos solamente con el downstream. Tenemos que ver también el upstream como parte del proceso y como actores en los que ayudamos a los product managers y a los POs a poder identificar qué es en realidad valor para la organización. ¿Vale? Norma nos pregunta, ¿y el Jira puede ver la gestión de portafolio o lo lleva el PO o el SH? No, o sea, manualmente esto es una locura, Norma. Se puede, tú puedes llevar esta gestión a nivel de, o sea, cuando hablas de portafolio, hablas de épicas o de iniciativas, entonces tú puedes llevar esta gestión a nivel de épicas, puedes llevar esta gestión a nivel de futures, a nivel de historias de usuario, ¿no? Entonces, pues acá podemos hacer eso o sea, lo podemos hacer en los diferentes niveles. Yo lo hice, por ejemplo, con un complemento de ECDI, que es un plugin para Jira, que es excelente. Es un plugin para poder hacer minería de datos y perfectamente te permite hacer eso. Digo, para tener el tiempo desde la idea. Sí, sí, correctamente. De hecho, el plugin se llama ECDI. Y este les permite hacer todo eso porque es un complemento de minería de datos para los diferentes tipos de unidades de trabajo. Bueno, ¿por qué les hacía esta pregunta del ítem? Porque sí, con gusto, Norma, porque pues obviamente es algo que nosotros debemos de empezar a conocer, porque es el conjunto de los tiempos de varios equipos y así de esa forma somos actores que ayudamos a que esos tiempos pues se mejoren. Entonces, por ende, yo ya voy a irme rápidamente porque ya quedan pocos minutos, pero lo que les quiero dejar es que, o sea, esto, en pocas palabras, nos demanda, lo que nos demanda, en pocas palabras, es poder tener una gestión de un mindset lean, ¿no? O sea, no es solamente un mindset agile, hay que tener un mindset lean. ¿Por qué? Porque, de hecho, si ustedes observan las responsabilidades que teníamos acá, 2 de las 3 nuevas son de flujo. Y para gestionar el flujo se requiere un mindset lean. Ahí solo como comercial, nosotros el 10 de julio yo voy a estar facilitando un taller de 2 horas de Mindset Lean, también para la comunidad de Ágiles Latam, para que podamos profundizar un poco de qué va todo ese tema del Mindset Lean, porque así como necesitamos el Agile, pues necesitamos el Mindset Lean para gestionar pues todo el flujo, ¿no? Como competencia. Ya por último, para ir cerrando, pues solamente entonces cierro como esta conversación diciéndoles que pues el rol del Scrum Master adicional a las competencias, a las responsabilidades que nos propone la guía de Scrum, pues necesitamos un mindset lean y un pensamiento sistémico. Ya lo vimos, ¿por qué? Porque necesitamos gestionar flujos y gestionar dependencias en esos flujos. Esta de agilidad técnica y prácticas de desarrollo, pues ya ustedes la conocen, son prácticas de TDD, de prácticas técnicas que ayuden también a reducir esos cuellos de botella que normalmente también se producen por la deuda técnica, gestión de dependencias entre equipos lo vimos, y las métricas, y ahí es donde Jorge pues me decía el tema de las métricas, y aquí es donde yo le decía a Jorge que íbamos a hablar de este tema, porque no solamente necesitamos métricas pues de flujo, como lead time, eficiencia, cycle time, que son de rendimiento, que me dicen si lo hacemos de la forma eficiente, sino que también necesitamos métricas de comportamiento, y es si lo estamos haciendo bien. Esas métricas de comportamiento son métricas para medir la madurez del rol, la salud del equipo, y también necesitamos métricas de resultado, que es si estamos cumpliendo los OKRs, si estamos aumentando el NPS, porque finalmente necesitamos ponerle OKRs a esos flujos de valor. Entonces necesitamos estos 3 grupos de métricas, pues para que en realidad, pues veamos que esto sí esté entregando valor. Dice Jenny, ¿cómo se mide la madurez de los roles? Pues normalmente, Jenny, lo que se hace es que hay diferentes radares para poder medir esas competencias, pero es de forma cualitativa, no cuantitativa, y se hace por niveles de madurez, porque lo que se busca es la mejora continua de los roles. Por último,
poder facilitar cualquier tipo de sesión. Ustedes lo veían como una tercera responsabilidad. Ya no solamente es facilitar la retrospectiva, la planeación, sino también ya participar de la facilitación de sesiones como Design Thinking, Inceptions, PIs, otro tipo de sesiones. Y es una competencia. La facilitación es una competencia, pero es una facilitación de cualquier tipo de sesiones que contribuyen pues a entregar valor y orientar a los roles. Y por último, ya no me queda tiempo, pero les voy a compartir este video. Se los recomiendo enormemente que se lo vean, porque esto es una de las grandes responsabilidades que nosotros tenemos dentro de nuestros roles, y es lograr que haya un mindset one team, es romper los hilos. Uno de los grandes desafíos que hay en las organizaciones es romper los hilos que tenemos dentro de los equipos. Y para eso, pues yo les invito a que se vean este video. Para los que no conozcan de Fred Kotman y no conozcan de liderazgo consciente, es un muy buen recurso para que ustedes vayan incorporando en sus equipos a partir de esta pregunta que es bastante inspiradora, y es: ¿cuál es tu trabajo? ¿No? Porque tu trabajo no es lo que haces, es el objetivo que persigues. Cuando todos y cada uno de nosotros en la organización tengamos esto claro e interiorizado, podremos haber avanzado mucho más en romper los hilos y vernos como un solo equipo. Con esto cierro la presentación. Agradecerles enormemente su participación. Si quieren preguntas, me puedo quedar más tiempo, no tengo problema, para poder también resolver las dudas. Y pues nada, quisiera saber si es pues cómo se van, cómo les pareció, qué se llevan de la sesión, cómo hacer un checkout con ustedes de pues cómo traté de ponerle pues también mucha emoción, mucha energía, para que ustedes pues se llevaran un mensaje de valor para ustedes. Entonces, Carlos, pues, si me pudieran muchas, contar y abrir su muchas micro, bienvenidos. gracias por el aporte con la comunidad. Me parece valioso lo que acabas de comentar ahorita con respecto a los talleres que vas a dar con Escuela Tan Comunidad. El día de mañana, Carlos va a dictar Mindset Agile, que es un poco lo que él estaba explicando ahorita, ¿no? Entonces, los que no se han inscrito, la invitación es que puedan registrarse para que puedan estar presentes el día de mañana. Y para el 10 de julio, como comentó Carlos, el de Mindset Link, ¿no, Carlos? ¿Qué haría para esa fecha? Correcto. Ok, Correcto. perfecto. Entonces, para que tengan el gusto de conectar esos dos talleres, que son los últimos de Mindset que vamos a tener por Escuela Tan Comunidad para este mes, y puedan participar de la mano de nuestro facilitador Carlos Javier Prieto. Muchas gracias, Carlos, por la entrega de valor esta noche con la comunidad. Sí, Con muchísimas todo gracias, gusto. Carlos. La verdad que excelente, y bueno, bien como ahí hacía el resumen Rubén, va a ser excelente poder tener esas dos conexiones con vos, con esos dos temas, justamente como decíamos, con el tema del taller, y también a los que están participando, agradecidísimos como Carlos los estaba manifestando, y ahí justamente estamos compartiendo también en responder una encuesta de satisfacción, así que los invito, ¿sí? Justamente como también para poder retroalimentarnos y poder justamente seguir creciendo como comunidad. Así que ahí les pedimos a todos que puedan participar. Y bueno, si te parece, Carlos, a ver, creo que Ariadne, algunas cuestiones que pueden llegar a consultar, ahí está está comentando que puedan compartir los enlaces, así que ahí ya los estamos compartiendo. Y también vamos a repetir el tema de que las fechas que va a estar Carlos justamente participando, como recién estábamos resumiendo, para que puedan los que están interesados poder hacerlo. Así que les agradecemos un montón, y si les parece, Carlos, si llega a haber alguna consulta y demás, pero vamos a aprovechar este momento a ver si podemos ir prendiendo las cámaras y aprovechar también una foto final. Karina, creo que Jorge tiene una pregunta. Él levantó la mano. Ahí está Jorge, Ajá. exacto, bárbaro. Correcto. Ahí lo dejamos a Jorge. No, vale, no es una pregunta, digamos que es más que todo una solicitud, y obviamente darle las gracias a todos, a la comunidad, a Carlos en especial por digamos que tener esa apertura y esa forma
de exponer un tema que a veces también es un poco denso, de poder hacer como doble clic, ¿cierto? Como en cada una de esas en esas actividades u objetivos en los cuales el Scrum Master puede sumar, ¿cierto? Por ejemplo, en el flujo, qué buenas prácticas hay para mejorar el flujo, para mejorar la interacción o comunicación entre trenes, qué buenas prácticas hay para, por ejemplo, romper silos. Yo creo que aquí nos podemos quedar mucho tiempo hablando de todo eso. Yo creo que acá se dio un brochazo importante sobre en qué áreas podemos enfocarnos, pero creo que sería chévere también si llegamos al punto de compartir esas buenas prácticas para poder, digamos que todos empezar a aplicarlas en caso que no las estemos aplicando, y en caso que las estemos aplicando, cómo podemos reforzarlas, porque si hay algo que pasa en el rol es que uno a veces se queda muy corto en cómo voy más allá, cómo gestiono, qué buena práctica me aconsejan y cómo no me convierto yo en un ofensor de los marcos tratando de solucionar temas que pasan en los día a día con nuestros equipos, porque eso es un reto también importante que vivimos nosotros en nuestro rol. Sí, de acuerdo. Yo creo que el primer paso va a ser este taller también de Lean. En el taller de Lean vamos a tratar de un poco de ver un poco más a profundidad como esos desperdicios y cómo ir analizando esos desperdicios, esas prácticas. Pero también lo que podemos hacer es pues para más adelante con Rubén ver cómo también proponemos también otras charlas de Lean que profundizan y complementan pues esto que tú mencionas, que es ese mindset, de Lean y de ese pensamiento sistémico que te ayuda pues también a gestionar dependencias y demás. Entonces, creo que eso le agrega mucho valor a continuar la conversación. ¿Vale? Excelente. Entonces, Excelente entonces. pues pongamos las cámaras.